sabes qué, ateo, tienes razón en algo. Dios no existe, así como lo escuchas. Y es que definitivamente hay cosas para que las mujeres no fueron creadas. Y Dios no fue creado por mí, porque para algo existir, tiene que haber sido creado. Bienvenidos amigos y hermanos. En esta oportunidad le traemos un tema sumamente importante. No sé si usted se ha hecho la pregunta, cuando usted va a Mateo 28:19, usted se va a encontrar la gran comisión, donde Jesús envía a los discípulos a ser discípulos y les da que bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego tú te vas al libro de los Hechos y vas a encontrar que el bautismo que se realizó en ese tiempo era en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta que tenemos que reflexionar es: ¿cuál es la fórmula que debemos utilizar para el bautismo? ¿Es en el nombre de los tres, la fórmula larga, o en el nombre de Jesús, la fórmula corta? Para esto, para resolver este tema, hemos traído a dos personas, dos jóvenes estudiosos de la Biblia, dos jóvenes que aman al Señor, que desean conocer y profundizar en las Escrituras, y ambos van a defender su postura. Yo estoy hablando de Porfirio Torres. Porfirio Torres es pastor de la congregación Elegidos del Reino y él tiene 12 años sirviendo al Señor. Él es comunicador de profesión y él es director del canal de YouTube Ministerio Alza, donde él realiza debates como este, y él también tiene largometrajes y otro tipo de contenidos del reino. También al otro lado tenemos a Juanji Hernández. Él es coordinador académico del Instituto Teológico FDL. Él es bibliotecario, licenciado en teología y, como él me expresa, él es pecador redimido por Cristo. Son dos jóvenes con pasión por el Señor y ambos van a defender ambas posturas que le he mostrado. Me gustaría ahora que ambos se presentaran. Si pudiéramos pedirle a Porfirio que nos pudiera decir cuál es su red social y cuál es el tema que él va a defender. La verdad que agradecido de poder estar con cada uno de ustedes y con todo el que nos está viendo a través de las redes sociales. Es más que un gusto poder hablar de la palabra de Dios y con personas que yo sé que están preparadas, que han dedicado años, tiempo de su vida al estudio de las Escrituras. Como decía, soy pastor de la Iglesia Elegidos del Reino y me pueden encontrar en las redes sociales como Junior Torres, tanto en Instagram como en Facebook. En YouTube, la página que utilizamos, que tú la mencionabas, es el Ministerio Alza. Ahí pueden suscribirse y pueden ver todo el material y el contenido que tenemos. Efectivamente. Muchas gracias. Juanji, si puedes mencionarnos entonces cuál es el tema que vas a defender y dónde podemos encontrarte en las redes sociales. Bueno, para mí es un grato placer y les envío también un afectuoso y fraternal saludo a cada uno de los que están ahí. Me pueden encontrar en las redes sociales como FDL en línea, así si quieren por el instituto, y también de manera personal como Juanji Hernández o Hernández Juanji en Instagram. Voy a defender la postura de la fórmula trinitaria o la fórmula larga, como bien le dijiste. Efectivamente. Entonces, para que más o menos tú vayas teniendo idea, y si tú no te has suscrito al canal, es el momento de hacerlo, que nos dejes un comentario, cuál es la postura que tú defiendes, cuál es la que tú te sientes identificado, mientras te voy mencionando cómo va a ser la dinámica del debate. La dinámica del debate va a ser 10 minutos para ambos, para presentar su postura, 10 minutos para refutar, luego le vamos a dar un round de preguntas y van a ser 2 minutos para formular preguntas y 3 minutos para responder dicha pregunta. Luego vamos a tener 5 minutos libres donde ambos podrán interactuar y preguntas que quedaron en el pasado poder retomarla y volver a tomar la idea. Y al final 3 minutos para la conclusión de su postura. Y vamos a iniciar inmediatamente, así que ustedes vayan analizando y pensando cuál es su postura y déjenos saber en los comentarios. Me gustaría comenzar entonces, como decidimos fuera de cámara, con Juanji. Juanji, ¿pudieras comenzar presentando tu postura? Tienes 10 minutos y enseguida te aviso. Ya. Perfecto.
En este tipo de conversaciones siempre es bueno iniciar con en qué cosas estamos de acuerdo. Y particularmente en este elemento del bautismo, estamos de acuerdo en la importancia para el cristiano. El creyente en Cristo tiene el deber de bautizarse una vez cree en Él. Y eso le aporta unos beneficios mayúsculos a la vida de fe del creyente. Por eso es que creo importantísimo el hecho de que Jesucristo lo haya instituido. Y allí es donde entra también la importancia de Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora, me voy a atener a la definición de la Confesión de Fe Bautista de 1682, que reza de la siguiente manera. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por el Señor Jesucristo con el fin de ser para las personas bautizadas una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. El numeral número 3 de esa misma confesión señala: el elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso inmediatamente nos introduce en la larga tradición eclesiástica en la cual está presente bautizar en el nombre de las tres divinas personas. Sin embargo, acá yo voy a defender la postura de que tanto la fórmula trinitaria como la fórmula cristológica son igual de válidas para obtener los beneficios del bautismo. Es decir, que no son autoexcluyentes, sino correspondientes. Mateo 28, 19 es la institución formal del bautismo, mientras que los textos registrados en el libro de los Hechos son reseñas de la práctica del bautismo en la iglesia temprana, y eso de ahí no se infiere que haya un cambio en la fórmula, sino más bien una correspondencia con el significado espiritual del acto o del rito practicado. La evidencia bíblico-exegética que tengo para ello, lo primero que tenemos que presentar es una teología del nombre, porque ese es el punto acá. ¿Es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o simplemente en el nombre de Jesús? Y una sana teología del nombre de Dios en el Antiguo Testamento nos indica que el primero que empieza nombrando cosas es Dios. A partir de Génesis capítulo 1, Dios empieza llamando al sol día, a la noche y así por el estilo, cada uno de esos elementos. Al mismo tiempo, cuando crea al hombre, el hombre al ser una imagen de ese Dios, entonces tiene la potestad de nombrar animales. Y así, si continuamos ese trazo de la historia de redención, encontramos que en Génesis capítulo 5 los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Más adelante en la historia vemos nosotros en la Torre de Babel la importancia de tener un nombre. Los hombres comenzaron a edificar una torre para hacerse un nombre. ¿A dónde yo quiero llegar con esto? A que en la Escritura, primero, la idea del nombre no simplemente se designa la particularidad de una persona. Es decir, Juanji o Porfirio, ¿verdad? Eso simplemente designa a dos individuos. En el contexto bíblico e histórico, es más allá de eso. Por ejemplo, el concepto hebreo, Shem, nos introduce en la idea de apelación, fama y renombre, o el griego, que es onoma, nos habla de una designación, autoridad, carácter, rango, majestad, poder y excelencia. Es decir, el nombre de una persona comporta a todo su ser, características, fama, incluyendo los títulos, y eso es especialmente importante para el nombre de Dios. El nombre entitativo de Dios que aparece en Éxodo, cuando habla de YHWH o el tetragramatón, como a veces entre los teólogos es nombrado, se combina con ciertas acciones que Dios hace. De ahí
Yahvé, cuando provee, se convierte en Jehová Jireh o Yahvé Jireh. Y así por el estilo pudiéramos buscar cómo los nombres y los títulos de Dios se conjugan y a veces se toma el nombre por el título de Dios. Un ejemplo de eso está en Éxodo capítulo 34, versículo 14, cuando Dios mismo dice, mi nombre es celoso. Y en el Nuevo Testamento eso se corresponde precisamente con Mateo 28, 19, cuando los títulos de Padre, Hijo y Espíritu se toman como el nombre de Dios, pero no está aludiendo específicamente a una nomenclatura, sino más bien a la manifestación y a la autoridad que ha adquirido para instituir la idea del bautismo. Eso también nos va muy a tono con el elemento sociohistórico donde se dijo eso. Históricamente hablando, la frase en el nombre de era una locución muy común en el ámbito de lo político y del gobierno. Por ejemplo, cuando el emperador llamaba a alguien, iban y le decían que había sido requerido en nombre del emperador ante su presencia. Y en cierto sentido, así es como se utiliza el término en la Biblia cuando se refiere al nombre de Dios. Es muy interesante también ver en la religión de esa época, en las religiones paganas, tener el nombre de Dios o de esos dioses era sinónimo a tener un poder sobre ese Dios. Pero cuando leemos en el contexto bíblico, en la religión hebraica, es muy diferente. Tener el nombre de Dios es sinónimo de tener un pacto con Él, donde se adquieren ciertas responsabilidades, y por eso es que ahora no se puede blasfemar ni tomar en vano ese nombre. El uso del Nuevo Testamento que hace en el nombre de, específicamente en el libro de los Hechos, voy a ser un poco técnico acá, utiliza dos fórmulas, y es eis, to o noma. La partícula eis, agregada de un acusativo, es decir, el objeto directo de la oración, es decir, de lo que se está hablando, encierra la idea de una relación, con relación a. Y así es como se utiliza en Hechos capítulo 8, 19, 8, 16 y 19, 5. Y el otro que también es importante es epito onomati, que encierra la idea de por causa de. Y eso es importante porque ahí se utiliza en Hechos capítulo 2, versículo 38, donde en el primer discurso evangelístico que tiene Pedro ante todos los judíos de la diáspora, pudiéramos decir así, reunidos, él les insta a que se arrepientan, que crean en el Señor Jesús y que se bauticen por causa de Cristo o bajo su autoridad. Y ahora pensándolo bien y agregándole algo, eso me da una idea también de cómo se utiliza en el capítulo 4, cuando los judíos le preguntan a los apóstoles en nombre de quién, o primero comienza diciendo con qué autoridad o con qué potestad ustedes están haciendo estas cosas, o en nombre de quién. Si te das cuenta, están haciendo una repetición o un énfasis en qué autoridad o en nombre de quién. Allí nombre equivale a autoridad. O con permiso de quién ustedes están haciendo esto. Y entonces el apóstol Pedro le dice, sepa delante de todos ustedes que en el nombre de Jesús es que hacemos todas estas cosas. Ahora, el bautismo prescrito en Mateo 18, 19 es en el nombre de, o por causa, o bajo autoridad, o hacia. Es decir, que no se autoexcluyen. La práctica de hechos no es contraria ni al significado ni al espíritu de Mateo capítulo 28 y 19, porque es el Cristo resucitado que está estableciendo la institución del bautismo, y por ende toda su autoridad está siendo puesta, y eso es lo que se corresponde con el bautismo que vemos en Hechos. 15 segundos te quedan, no sé si quieres... Bueno, más adelante pudiera yo presentar también la evidencia histórica de la continuidad que hay en el uso de la fórmula trinitaria. Excelente. Entonces podemos resetear el reloj. Okay. Ahí fue.
y continuar con Porfirio en 3, 2, 1, tiempo. Bueno, quiero resaltar que es la primera vez que yo tengo un debate con un licenciado y profesor de teología. Y quiero que tomen esto muy en cuenta, porque es lo que enseña la teología. Quien estudia teología está estudiando, por así decirlo, filosofía cristiana. Con esto quiero decir, si analizamos, si usted puede darle para atrás al video, el 95% de los argumentos presentados por mi hoy opositor, aunque somos hermanos, el 95% de los argumentos utilizados son filosofías humanas, no basado directamente en las escrituras, porque es lo que la teología hace, llevarte a lo que los padres de la iglesia dicen, lo que la iglesia bautista dice. Cuando él parte su argumento, parte de lo que la iglesia bautista define, algo humano, no directamente las sagradas escrituras. Y esto es importante tenerlo muy, muy pendiente. ¿Por qué? Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Entonces quiero basar mi argumento única y exclusivamente en la palabra de Dios. Ya se citaba Mateo 28, 19, bautizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Voy a hacer un comentario más adelante respecto al texto. Ahora, si esa fue la fórmula bautismal que Cristo deja, que Jesús o Yeshua deja a la iglesia, yo entiendo que los discípulos eran unos rebeldes o tenían muy mala memoria. Porque si Jesús le dice, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un mes después lo encontramos bautizando solamente en el nombre de Jesús, algo pasó aquí. O se le olvidó la fórmula, o son unos rebeldes y quisieron hacerlo de otra manera. Algunos textos que me gustaría que usted anote y busque en su casa. Hechos capítulo 2, verso 38, que declara lo siguiente. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿En nombre de quién debían bautizarse? En el nombre de Jesucristo. No aparece Padre, Hijo o Espíritu Santo. Seguimos rodando y llegamos a Hechos capítulo 8, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, orando por ellos, recibieron el Espíritu Santo. Porque no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este grupo en Samaria solo había sido bautizado en el nombre de Jesús. No aparece que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, ni del Espíritu Santo. Seguimos avanzando. Hechos, capítulo 10, verso 48, dice la Escritura. Y mandó que se bautizasen en el nombre de Jesús. Y entonces le rogaron que se quedara algunos días. Otro pasaje más que quiero leer es Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Todos los bautizos que encontramos en el libro de Hechos, absolutamente todos, sin excepción, es en el nombre de una sola persona, en el nombre de Jesucristo o de Yeshua el Mesías. No aparece en la Biblia entera referencia alguna de que una persona fuese bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito esto que acabo de decir. No aparece en toda la Biblia una referencia de que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salimos de Hechos. Nos vamos a las cartas de Pablo. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 3 nos cuenta algo bien interesante. Usted puede buscar estas citas en casa y leerla también con nosotros. Gálatas capítulo 3, verso 27, dice lo siguiente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. La iglesia de Gálatas, ¿en qué habían sido bautizados? En Cristo. Y por ende estaban revestidos de Él. Colosenses, capítulo 2, vemos lo siguiente. Capítulo 2 de Colosenses, verso 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe
en el poder de Dios que levantó de los muertos. Vemos todas las referencias haciendo alusión a una sola persona, que es Yeshua, Jesucristo el Mashiach. Ahora bien, quiero añadir a esto la importancia del bautizo. Según la Biblia, el bautizo es parte de los requisitos fundamentales para que una persona sea salva. Entonces, el bautismo no es un tema a la ligera que podamos tomarlo. No, no es un tema de salvación. No, para mí es un tema de salvación. Porque Marcos 16:16 dice, todo aquel que crea y sea bautizado, ese será salvo. No basta solamente creer, sino también que hay que bautizarse. Claro, algunos usan como excusa, y el que estaba en la cruz, ese no se bautizó. No usemos la exageración o el extremo. No usemos el extremo de los casos. Porque en una ocasión David comió de unos panes que no le correspondía, pero era por una necesidad que había. No era que él lo hacía con rutina, no era permitido. Hubo una excepción. En la Biblia hay excepciones en todos los casos. Pero para usted ser salvo debe creer y debe bautizarse. Marcos 16:16. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, dice, porque este bautizo que corresponde ahora nos salva. Dando alusión de que el pueblo fue salvado por vía de las aguas del diluvio, ahora somos salvados por agua nuevamente, pero las aguas del bautismo. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, si no naces del agua, no te bautizas y no recibes nuevamente el nacimiento del Espíritu, no puedes ser salvo. En toda la Biblia vemos referencia de la importancia del bautismo. Entonces yo entiendo que es un tema que deberíamos tomarlo con mucha seriedad, con mucho compromiso. Y si hay una fórmula que no es bíblica, yo creo que hay que renovar, reformar el bautismo. Yo soy de los que digo que el cristianismo tiene que reformar el bautismo. Para mí, y con esto termino, todo el que ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, necesita ser bautizado de nuevo, porque recibió el bautismo que no es el bíblico. O una pregunta, ¿por qué los evangélicos, los bautistas, los pentecostales, cuando alguien del catolicismo pasa para este lado del cristianismo, lo mandamos a bautizarse? ¿Por qué? Si ya cuando niños fueron bautizados. Porque entiende el cristianismo que ese no es el bautismo correcto. Por lo tanto, si el bautismo correcto de la Biblia es en el nombre de Jesús y usted no lo ha recibido, usted también debe rebautizarse nuevamente. Entonces mi postura es simplemente esa. Quisiera dejar, aunque yo sé que ahora viene la parte de refutar, yo quisiera dejar estas preguntas y que el público lo sepa. Mi oponente, que es mi hermano, pero es mi contrincante hoy, tiene el desafío de responderme estas 3 preguntas. Demostrar que la iglesia primitiva bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablo de la iglesia primitiva no hablo de la iglesia después de los apóstoles, durante los apóstoles. Que esa iglesia de los apóstoles bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También que el bautismo en el nombre de Jesús no es el correcto, no es bíblico o es erróneo. Tiene que demostrar que es erróneo ese bautismo. Y por último, debe demostrar que si no fue hasta después de la muerte de los apóstoles que eso se introdujo. O sea, tiene que demostrar que ese bautismo no se introdujo después de la muerte de los apóstoles, sino que ya estaba funcionando mientras los apóstoles estaban vivos. Esa es mi postura y es lo que quiero dejar como escenario. Perfecto. Todavía te queda 1 minuto 20. Entonces, Ahí está perfecto. bien, ahí está bien. Bueno, señores, esto se pone bueno. Comenten aquí debajo, por favor, en la cajita de comentarios sobre la formulación de argumentos. Porque ahora se pone más bueno todavía. Y ahora vamos a la refutación y continuamos con Juanji. Y te aviso, puedes comenzar. Bien. Primero comienzas haciendo una falsa dicotomía porque el hecho de estudiar de manera más acabada las escrituras no significa por eso que yo no tenga el Espíritu de Dios o que no sea un devoto creyente. El hecho de estudiar la teología, de hecho, para mí es amar a Dios con toda la mente, como lo dice Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es un mandato de Jesús amarle con toda la mente. Y eso entonces tumba la primera apelación de que mis razonamientos son simplemente humanos. Segundo,
También haces una falacia de extensión al absurdo al decir que los apóstoles o eran rebeldes o quisieron inventar algunas cosas, porque en mi exposición inicial dije que el bautismo registrado en Hechos es una extensión de lo establecido por Cristo en Mateo capítulo 28. Tercero, la Biblia no es un libro de recetas donde uno puede ir y donde quiera que encuentre una palabra, hacer intertextualidad. La Biblia es una historia de redención, la cual debe de estar conectada. Y no podemos leer la Biblia al revés. Yo no puedo analizar Mateo 28 a la luz de Hechos, es al revés. Yo debo de buscar la continuidad de Mateo 28 en el libro de los Hechos. También en mi exposición inicial prácticamente dejé refutada la idea de que en el nombre del Padre, de que Padre, Hijo y Espíritu no sean nombres en sí mismos, son títulos, y es cierto, es así, son títulos, pero son títulos los cuales se toman como el nombre de Dios, así como en el Antiguo Testamento se tomó celoso como el nombre de Dios. Lo mismo pasa acá. Sobre lo que dijiste, yo sé que este no es el debate para eso. Yo entiendo que el bautismo es sumamente importante, pero no es necesario para la salvación, porque eso sería añadirle obras a algo que es solamente por fe y que está atestiguado en las Escrituras que es solamente por fe. Además, no solamente tenemos el ejemplo del ladrón en la cruz, también tenemos el ejemplo de Simón el Mago, el cual fue bautizado y sin embargo se perdió porque sus motivaciones, su creencia era incorrecta. Y ahí vemos lo importante que es creer, porque de nada me sirve a mí yo sumergirme y no creer. Lo que sí es necesario para la salvación es la creencia. Y por último, Juan capítulo 3 no habla sobre el bautismo cristiano. Cuando Jesús dice que el que no nace del agua y del Espíritu, eso no llena la categoría de bautismo cristiano, pues Jesús no había muerto. Y la definición misma que da el apóstol Pablo de bautismo es que en el bautismo nosotros morimos con Cristo y en su resurrección también nosotros resucitamos juntamente con Él. Juan capítulo 3 no habla del bautismo cristiano, sino más bien el agua allí representa la nueva era mesiánica atestiguada en Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante, y también a Isaías capítulo 32, 15, así como 44 a 3. Todos esos es a lo que se refiere Juan capítulo 3. ¿Qué tiempo me queda? 6 minutos. 6 minutos. Bueno, pues déjame responder algunas de las interrogantes que me hiciste. Ciertamente tienes el punto de que no volvemos a ver repetido la fórmula trinitaria en el resto de la Escritura, pero tampoco vemos repetido la institución del bautismo. Y esa es una pregunta que tú debes de responder. ¿En qué otro lugar Jesucristo, luego de haber muerto y resucitado como el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, instituye el bautismo? ¿En qué otro lugar que no sea Mateo capítulo 28, versículo 19 lo hace? Y sin embargo, sí puedo probar también que la iglesia temprana, los herederos y los discípulos mismos de los apóstoles, es decir, los padres apostólicos, bautizaron en la fórmula trinitaria. No quiero ser exhaustivo, te voy a mencionar algunos. La práctica bautismal en los 3 primeros siglos, primero tenemos en el siglo I, en la Didache, libro 2, numeral 7, dice: en cuanto al bautismo, he aquí cómo hay que administrarle. Después de haber enseñado los anteriores preceptos, bauticen en agua viva en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Didache es un documento el cual fue escrito en el 60 después de Cristo. Recordemos que Juan murió en el 90. El apóstol Juan estaba vivo cuando eso se había redactado. Justino Mártir, que vivió en el siglo II, específicamente en el 160, haciendo una apología, defendiendo a los cristianos y mostrando cómo era su vida práctica y de fe, dice: luego los conducimos a un lugar donde hay agua, para que sean regenerados
del mismo modo en que fuimos regenerados nosotros. Entonces reciben el baño del bautismo en el nombre de Dios Padre y soberano del universo, y nuestro Salvador Jesucristo, y del Espíritu Santo. Pero algo importante, que esto le pone la fresa, el cherry al helado, es el diatesaron, que es la primera armonía de los evangelios, que data del 170. El diatesaron de Tasiano registra el texto completo. Dice: id por todo el orbe, predicad el evangelio a todas las criaturas, e enseñad a las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pudiera seguir con citas de Tertuliano y con citas de Cirilo de Jerusalén, que todos ellos, con excepción de Cirilo, son anteriores al concilio de Nicea en el 313. La iglesia temprana, los herederos de la tradición apostólica, que son llamados padres apostólicos, registraron una continuidad en el uso de la fórmula trinitaria, y también tenemos textos de que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Hiciste una pregunta en la cual yo tengo que demostrar que el bautismo solamente en Jesús es inválido, y no es así. Desde el principio dije que acepto el bautismo en el nombre de Jesús como válido, pero también acepto en nombre de las tres divinas personas, la fórmula larga, también válido. Quien tiene que demostrar que no es válido o que hay alguna prohibición en el Nuevo Testamento sobre la fórmula trinitaria, eres tú, porque es un texto bíblico que está allí, está presente, está atestiguado. Y para negarlo, entonces, tendría que tener un argumento demasiado fuerte en base a la crítica textual del texto para negar que no estaba allí. Bien. 2 minutos 30. Bueno, después pudiéramos seguir más adelante con las intervenciones. Perfecto. Luego de ver entonces la refutación de Juanji Hernández, ahora vamos a pasar con Porfirio Torres, 10 minutos para la refutación. Bien, en ningún momento he puesto en tela de juicio tu devoción por Dios. No, el comentario que hice, lo que dije es para que noten que la teología te lleva a estudiar más filosofía humana que palabra de Dios, porque te manda a estudiar lo que dijeron los padres de la iglesia, que tal concilio, y todas esas son informaciones que, aunque históricamente yo la uso y son buenas, no sé, lo que uno tiene que usar como fundamento y argumento es la palabra de Dios. Ahora bien, usted me decía, usted acepta que el nombre de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús es bíblico y que es correcto. Entonces ya ahí estamos de acuerdo. Él me dice, si tú demuestras que el bautismo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo es el incorrecto, pues entonces ahí sí ya consideramos cambiar de postura. Y eso es lo que voy a proceder a hacer ahora, demostrar entonces eso. También me dijiste, demuestra aparte de Mateo capítulo 28, donde más el Señor instituye el bautismo. Queriéndome dejar dicho, no existe. Sin embargo, yo entiendo que cuando el Señor dice en Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado, está hablando del bautismo. Está mandando a los discípulos a predicar el evangelio. Dice, le debes predicar a toda criatura. Y el que crea y se bautice, o sea, te está diciendo que no solamente predique, y que cuando la gente crea debe someterse a un bautismo. Está mandando a bautizar. Hay una institución del bautismo. También en Lucas, capítulo 24, dice así, y que se predique en su nombre. Interesante, Lucas, narrando los últimos días o las últimas horas de Cristo en la tierra, y está instituyendo a los apóstoles a predicar, dice que se anuncia a todas las naciones el arrepentimiento en mi nombre. ¿Me entiende? Aunque no está haciendo alusión directamente a la palabra bautismo, sí está anunciando en nombre de quién se debe la gente arrepentir y en nombre de quién van a recibir el perdón de los pecados. Cuando tú lees el libro de los Hechos, dice, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay ningún otro nombre dado debajo de los cielos de los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Entonces, por esa razón es la importancia y por eso la Biblia instituye el bautismo solamente en el nombre de Jesús. Ahora bien, vamos a salir un chin de la Biblia, ya que estamos hablando de historia, de concilio. Yo puedo demostrar también con la historia, con la iglesia, con los padres de la iglesia, que Mateo capítulo 28, verso 19, no es más que un invento de la Iglesia Católica. Es un texto añadido como los tantos que la Iglesia Católica ha añadido. Y usted que es profesor y es licenciado en teología, puede desmentirme o decirme si estoy en lo incorrecto, si no se han añadido textos a la Biblia actual.
Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, usted como teólogo sabe que en los manuscritos más antiguos no está. Le doy libertad de que me responda, ¿sí o no? Sí, igual que Marcos 16:16. Ok, pero vámonos con lo que te estoy preguntando, ¿verdad? Tú dices que Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, no está. Sí, es verdad, no está. Acaba de ver el público. Pero tampoco está Marcos 16:16. Mejor todavía, ya van 2 textos que no están en la Biblia. Sí, pero tú sabes ¿Qué lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Que a lo largo de los años se le han añadido textos a la Biblia. Entonces, si se le han añadido textos a la Biblia, yo hago el siguiente razonamiento. Si supuestamente Cristo instituye en Mateo 28:19 que hay que bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y luego de ahí nadie aparece bautizando así, y la Biblia jamás vuelve a hablar del tema, yo puedo decir aquí hay un maco. Considero y creo que este texto o fue adulterado, o fue añadido, o tienen mala memoria los apóstoles. Ahora veamos lo siguiente. Según Jerónimo, San Jerónimo, padre de la iglesia, Jerónimo de Estridón, él dice lo siguiente: Mateo, que también es Leví, escribió su evangelio originalmente en hebreo. sí, Lo dice San Jerónimo, que fue escrito en hebreo. en hebreo. Ahora, Eusebio de Cesarea, otro padre de la iglesia, dice lo siguiente: de los manuscritos más antiguos para esta época donde él vivía, que se han conservado en la biblioteca de Cesarea, se encuentra el Evangelio de Mateo en hebreo. Eusebio dice: el manuscrito más antiguo que se tiene del Evangelio de Mateo está en el idioma hebreo. Y puedes leerlo, esta cita está en la historia eclesiástica de la iglesia, en su capítulo 49, página 16. Dice lo siguiente, ojo, usted puede investigar eso y si no la cita la vamos a poner en la descripción. ¿De qué libro? ¿Eh? ¿De qué Historia eclesiástica de la iglesia. Sí, pero dentro de la historia eclesiástica, ¿de qué libro? El tomo 3, el tomo 3 de la historia. Atención con esto, lo que él dice, citando a ese manuscrito, atención, el manuscrito que había en Cesarea, en la biblioteca de Mateo en hebreo, él cita Mateo 28, verso 19, y mira cómo lo cita. Y luego le dijo a cada uno, id y hacer discípulos en mi nombre. Él dice también que ese manuscrito en hebreo fue traducido luego a otros idiomas lo mejor que se pudo. Ahora, en esas traducciones que al griego, que al latín, pudieron haber manipulado y añadido textos como Primera de Juan 5:7. ¿Por qué? Por el empeño de la Iglesia Católica Apostólica Romana, luego del Concilio de Nicea, de infiltrar y plasmar la doctrina de la Trinidad por donde quiera. No tengo textos para sustentar la Trinidad. Meto Primera de Juan 5:7, porque son 3 los que dan testimonio, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los 3 son 1. Meto en la fórmula bautismal para que desde pequeños se bauticen a los niños con esa fórmula, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un total invento. Sigo citando que me quedan 4 minutos. También, en ese mismo libro, bueno, ya cité que él dijo, vayan y hagan discípulos en mi nombre a todas las naciones. En mi nombre. No dicen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dicho por Eusebio. También la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, dice, la fórmula bautismal fue cambiada del nombre de Jesús por las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica. La misma Iglesia Católica, en la Enciclopedia Católica, tomo 2, página 263, declara, nosotros, la Iglesia, cambiamos el bautismo del nombre de Jesús al nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cita más, la Enciclopedia Británica, la 11ª edición, volumen 3, página 365, dice, la fórmula bautismal fue cambiada por la Iglesia Católica del nombre de Jesús al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra enciclopedia católica del año 1913, volumen 2, página 365, dice, los católicos, entiéndase todo el sacerdocio, el liderazgo, los católicos reconocen que el bautismo fue cambiado por la Iglesia Católica. Ya voy terminando. También la Enciclopedia Católica en su volumen 8 dice, Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Apostólica Romana que ayudó a cambiar el nombre del antiguo bautismo, oye cómo le llaman ellos, el antiguo bautismo en el nombre de Jesús a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, y termino con esto. Enciclopedia Católica, 1967, edición 2, volumen 2, página 56, una referencia explícita de la fórmula actual no es encontrada en los primeros siglos. Mencionaste la Didache.
Pero la Iglesia Católica, que tiene todos los escritos de los padres de la Iglesia, todo, y tú puedes acceder a todas esas informaciones, dice, no hay una evidencia real, confiable, que diga que en los primeros siglos se utilizaba tal fórmula del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tú me citas un documento que dentro del mundo teológico se entiende que sí, que era de la época, aunque sabemos que ni siquiera los evangelios son de la época primitiva, fueron luego escritos. Al principio se transmitió de manera oral, no literalmente se conserva hoy en día. Por ejemplo, todos los libros, y es bueno que sepan esto, la mayoría de libros del Nuevo Testamento, no del Antiguo porque ahí varía, pero del Nuevo Testamento, la mayoría de los libros, muchos de ellos no fueron escritos directamente por el autor, sino transcritos luego, se mantuvo por tradición oral y luego se transcribieron para conservar por la destrucción del templo, el corre-corre que había con Roma y Jerusalén, pero ya ese es otro tema. Con lo que quiero terminar y dejar es que si los padres de la iglesia dan referencia de que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, y citando los padres de la iglesia el libro de Mateo, dice que no aparece Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la iglesia misma dice, la iglesia católica se jacta, nosotros lo cambiamos. La enciclopedia británica dice, fueron ellos que lo cambiaron. ¿Por qué resistirme a decir que eso está en la Biblia cuando eso fue añadido por la iglesia católica? Entonces creo que acabo de demostrar, mi contrincante podrá estar en desacuerdo, pero ahí está la evidencia histórica. Acabo de demostrar que fue un invento con el pasar de los años y no que estaba ahí en sus escritos originales. Y hace sentido. ¿Por qué hace sentido? Porque nadie habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo bautizando a la gente. Ni en las cartas de Pablo, ni en los demás evangelios, ni en los libros de los apóstoles, en Hechos. Nadie fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos, como mi hermano aquí acaba de decir y está de acuerdo, fueron hechos en el nombre de Jesús. Bien, entonces vamos a pasar al round de las preguntas. Y ahora queremos dar 10 minutos libres para que ustedes puedan tener el conversatorio. Como Porfirio acaba de terminar, le voy a dar primero para que inicie Juanji. Bien, amado, mira, lo que acabas de hacer se conoce como un muñeco de paja. O sea, tú has creado toda una postura en base a una falacia histórica. Yo tengo acá, tú sabes, yo soy bibliotecario y documentalista. ¿Te puedes acercar un poco más al micrófono? Yo tengo acá una foto que le tomé al libro de Historia Eclesiástica, tomo 3, justamente en la referencia que diste, y no habla nada acerca del bautismo. Absolutamente nada. De hecho, lo que dice ahí es otras cartas de Dionisio, porque allí lo que está haciendo referencia es a un problema que hubo en Jerusalén. En la cita que mencionaste no menciona absolutamente nada sobre el bautismo. Otro punto es que dentro de la crítica textual no se registra ninguna variante para Mateo 28, 19. Es un texto tan sólido entre los manuscritos que nadie, absolutamente nadie, ningún crítico textual, que son los que toman los distintos fragmentos que tenemos, lo juntan y crean el Hekaine Diateke en griego, ninguno ha registrado que ha habido una sola variante de ese texto. O sea que, por lo menos, en cuanto a crítica textual, es un texto muy sólido. Segundo, tú mencionas el punto de que se escribió un Mateo en hebreo. Ciertamente es así. Verdaderamente es así, pero de ahí nosotros no podemos deducir que no estaba la fórmula trinitaria, porque no tenemos el Mateo hebreo. Lo único que tenemos es una cita, es una referencia de Jerónimo que está citando a Ireneo de León. Ireneo de León fue el que registró que Mateo predicó y escribió su evangelio a sus compatriotas en su idioma, pero no dice más. No hay otra referencia, no hay un documento que atestigue que en ese Mateo no estaba la fórmula trinitaria. Sin embargo, lo único que aparece es un Mateo hebreo de Shem Tov, pero que ese Mateo hebreo data de finales del 1300 y es una traducción del griego al hebreo. O sea, no nos sirve para eso. También Eusebio de Cesarea, cuando tú lo lees, él acostumbra a no hacer citas textuales, sino alusiones, porque ciertamente en otros escritos él cita la fórmula corta
Es así, él cita la fórmula corta, pero también cita la fórmula larga. Por ejemplo, en Contra Miselium, libro 1, numeral 1.9, en Teología 3, 5.22 y en Teofanías 4.8, él cita la fórmula larga. El mismo. Y además, los padres que te mencioné son anteriores al Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea se dio en el 325. Me falló ahí. El 313 es el edicto de tolerancia. En el 325. Y el Diatesaron es del 170. La Didache del 60. Sí hay menciones de eso. Un punto importante es que los escritores antitrinitarios como Sabelio y Arrio nunca denunciaron la fórmula bautismal trinitaria como antibíblica, ni como una adición al texto. Además, quienes tenían el poder político de la época eran los arrianos. Prueba de ello es que en el Concilio de Nicea, luego que se declara a Arrio como un hereje y es exiliado, él nada más duró 3 meses exiliado. El partido arriano hizo componendas para que él regresara, y cuando se le solicitó a Atanasio que le readmitiera la comunión en la iglesia, él se negó y entonces fue acusado de hechicería, asesinato y traición contra el emperador. Adivina qué pasó. Fue exiliado. 2 años después, ante la muerte del emperador Constantino, él intenta ser readmitido en el imperio y se le niega porque los arrianos estaban haciendo, y después de ahí 5 veces más fue exiliado. Es decir, el partido trinitario no tenía un poder político tan grande para agarrar y añadir, como tú hacías referencia, al texto bíblico de esa manera. Por si fuera poco, Eusebio también era trinitario. Tenemos 5 minutos y como esto es el tiempo libre, entonces... un punto más. Marcos 16:16, ahorita dije, la misma cantidad de manuscritos y la misma evidencia que hace que rechacemos a 1 de Juan 5 como una adición al texto, es exactamente la misma cantidad de evidencia que tenemos para rechazar Marcos capítulo 1, Marcos 16 a partir del versículo 10 o 9 en adelante. La misma cantidad de evidencia. Por eso es que la Biblia textual no registra esa sección de Marcos. Por ende, mi pregunta todavía no ha sido respondida. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta de que ¿dónde más Jesucristo, luego de haber resucitado, instituyó el bautismo? No hay otro texto. El texto de Lucas simplemente dice id y predicad. No instituye, no se deriva de ahí, ni se infiere que el bautismo esté presente. Okay. Además, te dejo con estas 3 preguntas. ¿Qué pruebas textuales tú tienes para negar la fórmula trinitaria? Textuales, es decir, en este manuscrito, en el P68 o en el manuscrito Taidi o en el Codex Sinaiticus no aparece. Tú debes demostrarme primero un manuscrito donde no esté y luego un manuscrito posterior donde sí haya sido añadido para yo darte totalmente la razón. Lo segundo es, en la Biblia tú tienes que encontrar también una prohibición de la fórmula trinitaria del tipo como lo hace el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:13. ¿O acaso ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Fui yo que los resucité? ¿Fui yo que los salvé? Si tú me encuentras algo así para prohibir la fórmula trinitaria, también te doy la razón. No lo vas a encontrar. Entonces, Porfirio, te voy a dar 10 minutos para que puedas refutar las ideas que Juan ya ha presentado. Ok, bueno, él utilizó algo que escucho mucho en los cristianos cuando debato, el muñeco de paja. Cada vez que tú confrontas a alguien, lo dejas sin escapatoria, te dicen, no, eso es un muñeco de paja, no me uses eso como argumento. El problema aquí es, vamos a decirlo así, ante una corte, es tu palabra contra la mía, porque ninguno de los que nos están viendo tiene ese documento ni el que yo cito. Ahora, así como tú dices que lo tienes ahí, que no aparece, yo puedo subir aquí en la descripción dónde encontrarlo, en qué libro y hasta la foto y el capture de la página. O sea que es una palabra tuya contra la mía. Ahora bien, tú mencionabas el Evangelio de Mateo de Shem Tov, que fue de griego a hebreo y que fue del siglo... Finales del 1300. Sin embargo, tú dices que esa es la referencia que se tiene del libro del Evangelio. No.
que lo único Lo único que hay. no, lo único que hay tampoco. Ah, El único, aclara ahí. el único escrito en hebreo del Evangelio de Mateo que se tiene hoy. que se tiene al día de hoy es ese. Ajá. Pero Existía uno originalmente por supuesto, porque San Jerónimo lo por cita. supuesto, Ok, por quería dejar supuesto. ese punto claro de que San Jerónimo, que es más antiguo que en Chef Top, ya narra que está ahí. Ahora bien, mira cuál es el asunto aquí. Tú dices, no hay una sola crítica textual de Mateo 28. Ahora, ¿por qué no hay una sola crítica textual? ¿Quién controló el cristianismo y el mundo por miles de años? La Iglesia Católica. ¿Quiénes eran los únicos que podían leer y tener acceso a las Escrituras? La Iglesia Católica. Las Biblias que usa el cristianismo, la Biblia de Reina Valera, es una Biblia católica. Casiodoro de Reina, Ciprano de Valera eran monjes católicos. ¿Qué es lo que quiero dejar dicho es? La Iglesia Católica que metió el mismo 1 de Juan 5:7, porque mira el argumento que él usa. Yo le demuestro que hay un texto que afirma, que habla también de la institución del bautizo y dice, no, ese texto tampoco aparece. Ah, bueno, pues si no vamos a basar en lo mismo, Mateo 28 tampoco aparece, estamos empatados, estamos iguales. Mateo 28 no aparece en el idioma original de hebreo de Mateo. Escúchame, pero espérate. Mira qué es lo que sucede, y tú que eres teólogo lo sabes, díselo a la cámara. Estas Biblias han sido traducidas no de ese manuscrito en Cesarea, se ha sido manuscrito del Mateo en griego, pasado al latín y de latín a otros idiomas, tú lo sabes. Ahora, ¿qué sucede aquí? Como la Iglesia Católica no le interesa, no le importó jamás ese manuscrito guardado en Cesarea, por el asunto de que no dice muchas cosas, no solamente en el tema del bautismo, en el tema del nacimiento de Cristo, dice muchas cosas que a la Iglesia Católica no le conviene. Entonces hay muchas cosas que ellos dicen, no, este no es el punto de referencia. Usaron otros manuscritos antiguos, traducido de ese al griego, y ahí hicieron sus traducciones de la Biblia. Por eso tú no vas a encontrar una crítica textual, porque en ninguno de los manuscritos antiguos griegos, de donde se han traducido la Biblia, vas a encontrar ese fallo. Solo lo encuentras en el Evangelio de Mateo, que lo citan padres de la iglesia, como ya yo dije. Y cuando lo citan, no mencionan que existía el Padre, Hijo y Espíritu Santo en el manuscrito de la biblioteca de Cesarea. Entonces, ese es mi punto. ¿Por qué hoy en día tú no vas a encontrar una crítica textual del texto? Porque esas Biblias que tenemos hoy, y a lo que se hace referencia para hacer la crítica, son del Evangelio en griego. Porque tú mismo dijiste, el único que hay es el de Shentov, y no van a traducir de ahí, porque eso fue traducido del griego al hebreo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer ahora para atrás? O sea, ese punto entiendo que no lo puedo usar como argumento, porque yo me estoy basando a padres de la iglesia que citaron el Evangelio original, y en el Evangelio original no aparece la fórmula trinitaria. Entonces, en ese punto quiero aclarar ahí. Y ya para pasarle la palabra y podemos hacer un diálogo fluido y abierto, plantearte lo siguiente. Si la iglesia primitiva, los apóstoles, la iglesia de los hechos, todos bautizaron en el nombre de Jesús, ¿por qué rehusarnos a hacerlo así? Si la única referencia es Mateo 28 y está en tela de juicio, al igual que Marcos 16, ¿para qué entonces aferrarnos? Y aquí voy, wow, qué rema me acaba de llegar. Un principio de teología es que tú no puedes hacer una doctrina ni basar una doctrina en un solo versículo. Bien. ¿Qué otro versículo, aparte de Mateo 28, 19, tú puedes usar para afirmar que el bautismo en los tres es bíblico o es correcto? Porque si no hay otro texto que diga que se puede bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, este principio de teología no te permite crear esta doctrina en un solo texto. Puedes hablar. Sobre el principio de hermenéutica que tú acabas de citar, todo tiene sus excepciones. Y cuando uno va a hacer una síntesis doctrinal, cuando Dios habla de manera directa, revestido de poder, como por ejemplo en los 10 mandamientos, nada más hay un solo sitio donde aparecen los 10 mandamientos. No. O sea, luego hay alusiones a, pero donde aparece directamente es allí en Éxodo capítulo 20. No. Además. No, perdón. En Deuteronomio también aparece. Hay una reiteración de la ley. Totalmente, estamos de acuerdo en eso. Ahora, el punto que quiero llegar es, cuando Dios habla, eso se toma como palabra directa de Dios. Y es lo que pasa en Mateo. Mateo capítulo 28, versículo 19, no está en tela de juicio.
te lo estoy diciendo desde el principio, los críticos textuales no ponen en tela de juicio Mateo 28. Yo te expliqué por qué. Pero que lo que me acabas de explicar es una conspiración. Tú no me puedes probar, tú no tienes el Mateo hebreo. Lo único que tienes es una cita que no menciona el bautismo. Ireneo solamente dice que Mateo escribió en su idioma. Punto. No dice más nada. Si tú me muestras ese Mateo, es el manuscrito de ese Mateo, ahí pudiéramos nosotros tener otra cuestión. Pero es que perdón, no existe. es que tú tampoco puedes mostrarle al público un manuscrito en Por griego supuesto que que tú sí. tengas Por en mano. supuesto que sí. Bueno, pues hubiese sido bueno que lo trajeras. Por El supuesto asunto que está sí. que Te voy a decir pero dónde perdón, está. porque está el diálogo cruzado. Ajá. Esa referencia que tú tienes no necesariamente porque tú tienes el manuscrito, sino porque se han sacado copias, se han subido a una página, se meten, o sea, tú no tienes literalmente en tus manos dicho manuscrito. Entonces, porque yo no tenga en mis manos el manuscrito en hebreo no significa que alguien no lo haya leído y lo haya citado, porque yo te di la cita. Ahora, es como quien dice, tus argumentos no me convencen y no los quiero creer. No, pero están ahí, son argumentos, y la gente que nos está viendo puede confirmar si lo que yo dije es cierto o Pero no. que los argumentos son válidos o inválidos. Ujú. Entonces, ¿Según qué? ¿Según qué parámetro? Según el parámetro de la evidencia. Y la Entonces, evidencia dice que fue escrito en hebreo y que cuando es citado por los padres de la iglesia, nadie cita haciendo referencia a ese evangelio. No, espérate. Nadie haciendo referencia a ese evangelio de Mateo en la biblioteca de Cesarea. Cuando ¿pero cita dónde Mateo. está ese Mateo? Mi amor, tú no lo tienes, yo tampoco lo tengo. Yo te Pero puedo la mostrar. referencia histórica de Jerónimo, de Eusebio, indican que estaba ahí, que la Iglesia Católica lo quemó, lo secuestró, porque creo Tú en la... estás haciendo una conspiración. Es el detalle. La conspiración existe y es real, y en otro debate... Tienes que probarla. Pero ahí voy. En otro debate pudiéramos hablar si hay una conspiración en el mundo religioso o no. Y yo tengo la evidencia histórica, incluso bíblica, Pero que, a ver, para los demostrar padres que hay una yo te conspiración. cité, los padres que yo te cité son anteriores a la fundación de la Iglesia Católica en el siglo VII después de Cristo. Mi amor. Incluso son anteriores al Concilio de Mi Nicea. amor, te voy a decir algo. Ni siquiera un escrito de la Didache, de los años que se dice que fue escrita, existe hoy en día. Hay transliteraciones, hay copias. El hecho de no invalida. No, pero ahí es que quiero llegar. O sea, en esas copias que no es el original, que está aquí, que cree en la conspiración de Roma y la Iglesia Católica, adulterando la Biblia. Óyeme, si adulteraron la Biblia, pero espérate, si adulteraron la Biblia, que es el libro sagrado, no van a alterar cualquier otro documento histórico. Tienes que probarlo. Lo puedo hacer cuando debatamos el tema de la conspiración y de cómo la Iglesia Católica dominó y manipuló el cristianismo. Incluso podemos entrar al canon. ¿Por qué tenemos estos 27 libros cuando había más libros en la época también? Es otro tema aparte. Eso es otro debate. Ahora, ¿quién determinó estos 27 libros? ¿Eran evangélicos? No, fue la Iglesia Católica. El canon de moratoria es anterior a todo Pero eso. a lo que voy, el que tú usas hoy no es ese. El que estamos usando aquí, en Reina Valera, que es la que supongo que todos tenemos aquí, es un canon establecido por la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica me dejó otros evangelios, otros apocalipsis, otros libros de la Iglesia primitiva y no lo añadió? Así como ha manipulado, ha quitado aquellas cosas que no le conviene. Entonces sí hay una conspiración, pero hoy repito, el tema de hoy no es si hay una conspiración o no, el tema es el bautismo. Vamos a centrarnos en ese tema. Porque es otro tema, la conspiración de Roma. Mira, de manera definitiva, ese Mateo hebreo tienes que ubicarlo. Hay ¿Qué más acceso. se dice? Existe ¿Dónde todavía está? hoy en la biblioteca, en ¿Dónde la está? misma biblioteca. Pero muéstramelo, porque yo te puedo agarrar y mostrar el Códex Sinaítico y puedo mostrarte el papiro Tairi del Evangelio de Mateo. Yo puedo hacer lo mismo que tú hiciste, subir un capture de eso, citando incluso Mateo. Y lo puedo poner en la página ahora cuando subamos el video. Ahora, tú no lo tienes literal, y eso es a lo que me refiero. Físico no lo tenemos. Ahora, todo lo que tenemos es porque hemos investigado. Yo hubiera traído el Hecaine Diateque que tengo en mi casa, Debiste del Nestlé Adam, donde se atestigua que no hay variantes para Mateo capítulo 28, versículo Claro, 19. dentro de los diferentes manuscritos griegos que existen. Pero es que el Nuevo Testamento, casi en su totalidad, se escribió en griego. El hecho de que se haya escrito en griego o que se haya traducido al griego no elimina, ni tampoco nos da pie
a decir que hubo una conspiración. Sí lo hubo, mi amor, porque tú lo afirmaste. Dijiste que primera de Juan 5:7 no No, existe en los déjame- escritos déjame originales. explicarte- Y, déjame y tú explicarte mismo lo que dijiste, pasa. pero espérate, tú mismo dijiste que Marcos 16:16 tampoco. Sí, Si no, déjame- oye, perdón. Si no le podemos llamar una especie de conspiración a eso, ¿cómo le podemos llamar? Es que, de nuevo, tú estás llevando todo eso al límite del absurdo. Por No, ejemplo, no es absurdo, por- es no, no, bastante yo no estoy lógico. diciendo- no, yo no estoy diciendo eso, sino que tú estás llevando el argumento a una extensión conclusiva. Hay otras explicaciones para esas interpolaciones. Cuando un copista copiaba de un lado a otro, ponía explicaciones al margen. Y luego entonces otro copista, así sucesivamente, se fue añadiendo ese comentario al texto. Pero hoy tenemos herramientas, hoy tenemos toda una ciencia llamada crítica textual, precisamente para purificar el texto. Y el punto aquí, y aquí no tiene que ver nada... Perdón, y lo interesante es que la referencia de críticas textuales son cristianos, en la mayoría trinitarios. Y quiero añadir algo No más. necesariamente. Y quiero añadir algo más. La mayoría de los padres de la iglesia eran politeístas, venían de una cultura politeísta, todo, con una influencia griega helenista, Bien. que comenzaron a formar lo que es la creencia de la iglesia, la filosofía de la iglesia, con una mentalidad griega, totalmente divorciada de sus raíces. Que por eso entro, o sea, si nos ponemos a hablar de conspiración, yo puedo demostrarte cómo la fe se fue dañando y desviando con el paso de los Cirilo años. de Jerusalén era hebreo y toda su concepción era, y toda su forma de pensar era hebraica. Y Cirilo de Jerusalén menciona la fórmula trinitaria para el bautismo en su catequesis mistagógica. Es decir, La también, catequesis. de nuevo, catequesis. Pero está bien. Catequesis es un término pedagógico, Sí, ni siquiera es... Fue que me llegó algo a la mente. La misma catequesis católica, o como le llaman a lo que le dan en la primera comunión, el catecismo. En el catecismo, no traje la cita, la puedo poner también. También la Iglesia Católica hace referencia a que ellos añadieron la fórmula trinitaria. Espérate, que nunca me hiciste alusión a eso. Si la Iglesia Católica afirma haber sido ella quien cambió esa fórmula del nombre de Jesús a la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué más tú quieres? Si ellos mismos están diciendo, nosotros hicimos esto, y hay prueba histórica, y no solo ellos, No hay la prueba enciclopedia histórica para eso. británica hace lo mismo. Yo busqué la enciclopedia británica, de nuevo, soy bibliotecario. Sí. Yo busqué la enciclopedia británica y no dice directamente que se cambió la fórmula. ¿Qué dice? Lo que dice es que hubieron otras prácticas las cuales se añadieron, como la inmersión 3 veces y así por Incluyendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, pero no dice No, porque que la te- fórmula no, Padre, pero- Hijo y Espíritu Santo se cambió, no dice No, eso. pero escúchame. Porque Pero el escúchame, problema pero escúchame, espérate. Ahí que quiero llegar. Si la enciclopedia británica, tú lo leíste y dice que se añadieron muchas cosas y entre ellos se añadió, ojo, se añadió la fórmula trinitaria. no dice eso. Espérate, si se añadió algo es porque no estaba. La inmersión, la práctica de hacer una inmersión Tú 3 acabas de veces. decir, pueden escuchar el video que dijiste que sí, que también la parte de Padre, Hijo y No, Espíritu no, Santo, no, tú no lo dije dijiste, eso, lo pueden no dije escuchar el eso. video. No Y dije pueden eso. buscar la enciclopedia también. La enciclopedia británica no menciona nada de eso. Y tenemos que revisar también esas citas de la Enciclopedia Iglesia- de la Católica, están Enciclopedia todas Católica. ahí, la pueden citar. y Pero, buscar. de nuevo, Eusebio de Cesarea menciona también la fórmula trinitaria en otros lugares. Y en la cita que mencionaste, no hay parte. De hecho, te mostré el libro. Ujú. Perdón, la Iglesia Católica dice que Justino Martí, antes que Eusebio, Sí. fue antes, ayudó en ese cambio. O sea, no es algo que yo no Son digo que eso, esos espérate, casos, yo no digo que eso son surgió, yo no digo que eso surgió en Nicea. No surgió con Constantino, no. Eso se venía arrastrando, esa ¿Desde filosofía. cuándo? Tú tienes que- tienes que Justino revisar. Martí, lo está Justino diciendo la Martí no misma dice Iglesia eso. Católica. No dice eso, Me Justino parece Mártir. que hemos Agotado el tiempo. Sí, argumentado. Yo aumenté un poquito los minutos porque vi que se puso bueno y le aumenté un poquito más de minutos. No, pero vamos a ir cerrando para no cansar mucho al exactamente. público. Entonces, como tú hiciste algunas afirmaciones, no sé si tú te quedaste con el deseo de decir algo, me gustaría darte 2 minutos para que cierres. 2 minutos para Sí, cerrar, ambos. Exactamente. Bien, voy a tomar un minuto para responder algunas cosas. De nuevo, si no hay una evidencia palpable y verificable que elimine Mateo 28:19,
además de que no hay otro texto donde se haya instituido el bautismo luego del Cristo resucitado, entonces debemos de analizar la práctica en el resto del Nuevo Testamento a la luz de Mateo 28. Y segundo, estos debates son buenos. Nos dan la oportunidad de mostrar evidencia y de hacer ciertas maromas intelectuales. Pero al final de cuentas yo creo también que debiéramos nosotros estar más concentrados en hacer discípulos y predicar el Evangelio. Más que en disquisiciones de si es en el Padre o si es en el Hijo. Yo creo que debiéramos de estar bautizando personas que creen verdaderamente en que Jesucristo se levantó de entre los muertos, y mucho menos, no creo tampoco necesario en poner en tela de juicio su salvación por eso. Yo creo más bien en un Dios que perdona pecados teológicos, vamos a llamarle así. Nadie tiene una teología irrefutable. Lo que sí tenemos es una teología válida. Y lo más válido siempre es armonizar los textos, no ponerlos a pelear. La evidencia histórica de la continuidad de la práctica está ahí. Y mi punto fundamental siempre fue que tanto la fórmula trinitaria como la fórmula cristológica son igual de válidas. Bien. Entonces, mis 2 minutos de conclusión, yo quiero decir lo siguiente. Mi contrincante, aquí amigo y hermano, licenciado en teología, él afirma que Primera de Juan 5:7 fue añadido, que Marcos 16:16 fue añadido, por ende también fue añadido Mateo 28:19. Entonces, si la Biblia tiene el texto añadido, no sé por qué me dicen, no, sí, hay textos añadidos y Mateo es uno de esos, pero está bien. El otro punto dentro de todo esto es, yo entiendo que es un tema de suma importancia para la salvación. Quizás tú dices que no. Yo siempre le enseño a los discípulos y a la congregación lo siguiente: un marco de referencia para tú saber cuando hay una verdad que es absoluta y cuando algo es una falacia es lo siguiente: la verdad absoluta no hay forma de refutarla. Las falacias se pueden refutar. Mi contrincante está de acuerdo de que mi bautismo en el nombre de Jesús es correcto. Ahora yo refuto y contradigo que el de él no es correcto. Entonces él está de acuerdo conmigo en que una gente se puede bautizar en el nombre de Jesús y no hay problema. Entonces esa es una verdad absoluta que él no contradice. Incluso él está de acuerdo porque es una verdad absoluta, el bautismo en una sola persona, en el nombre de Jesús. Lo que está en tela de juicio y en discusión, si también esa fórmula existió alguna vez en la iglesia primitiva, porque yo estoy consciente que después de la muerte de los apóstoles sí comenzó a surgir esta doctrina. Y se cogió forma y se formalizó. Termino con esto. Aún fuese válida, que no lo es, la fórmula bautismal trinitaria, aún fuese válida, yo creo que los cristianos hoy en día la utilizan mal. La usan mal. Porque si eso existió, que no existió, el texto de Mateo 28, si el texto existiera y dijera, bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, le están haciendo mal. Porque dice en el nombre del Padre, y tú dijiste al principio, Padre no es un nombre, es un título. Entonces, si yo voy a bautizar en el nombre del Padre, tengo que usar el nombre de ese Padre, en el nombre de ese Padre, en el nombre de ese Hijo, y en el nombre de... Hay un problema, el Espíritu Santo no tiene nombre. Entonces, aún utilizando esa fórmula bautismal, yo entiendo desde mi lógica y razonamiento, puede resultar absurda para algunos, no se está usando bien. Yo debería bautizar entonces en el nombre de Jehová, de Jesús, y hay un problema porque el Espíritu Santo no tiene nombre. Entonces, aún así yo encuentro que tiene debilidades. Si aún fuéramos a abrazar esa fórmula, encuentro que tiene debilidades y que no se está utilizando ni siquiera bien. Termino con mi parte. Bien, entonces, Wanji, conclusión, 2 minutos. En las escrituras, el nombre y el título a veces son usados de manera intercambiable. Para el Espíritu Habría que Santo, demostrarlo bíblicamente, no sé si tenga de cita, hecho, pero bueno. De hecho, yo lo hice en mi exposición, cuando dije que en Éxodo capítulo 34 Dios dice, mi nombre es celoso. Y también en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo se le llama el Consolador, el Paracletos. Son títulos, Exactamente, no son nombres. Pero de nuevo, los nombres y los títulos en la Biblia son intercambiables. Pero Entonces, no hay nombre. En eso que tú has citado no hay nombre, pero continuamos. Bueno, Éxodo capítulo 34 lo prueba. Mi nombre es celoso.
Mi nombre es celoso. ¿Cuál es el nombre? Donde se está intercalando. O sea, lo que digo, no se está citando las dos. Entonces, en hebreo aparece YWH, el nombre intitativo de Dios, y luego dice, es celoso. Continúa. O sea, ahí está. Perdón que te estoy interrumpiendo. Esta es tu No, pero parte de tranquilo, conclusión. tranquilo. Continúa. Pasa es que ese punto yo lo he escuchado mucho y a veces nosotros tenemos que entrarnos en la lógica del texto, no en la mía. En la lógica del texto. Porque la Biblia es un libro muy referencial. Yo debo meterme en su lógica. Y en la lógica de la Biblia, el nombre se intercambia a veces con el título. Por eso es que Jesucristo recibirá un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, que Jesucristo es Señor. Ahí es el punto, ¿viste? Cómo se intercambia la idea del nombre y el título. Entonces, al final de cuentas, me llevo de este debate de que es necesario mucho más que nosotros continuemos estudiando las Escrituras. Y sobre todo, debemos de estudiar sin prejuicios teológicos, porque, discúlpame, pero siento que el antitrinitarismo influye mucho en tu desechar Mateo 28:19. Yo soy trinitario, pero yo acepto Mateo 28:19 no porque sea trinitario, sino porque el Cristo resucitado lo instituye y la crítica textual lo atestigua. Segundo, la mayoría de críticos sí son, no vamos a decir que son conservadores y trinitarios, porque hay una gran cantidad de críticos que son completamente agnósticos, como Bart Ehrman y otros más. Entonces, nada, al final de todo, me gustó mucho esta conversación, sobre todo también. el respeto que hubo entre ambos, es reconfortante eso. Así Sí. que ojalá y se dé de nuevo, ¿eh? Sí, sí. Podemos hablar de la conspiración. Excelente. Déjenos en la caja de los comentarios si quisieran ver otro debate con estas dos personas que se han dado con palo, pero de manera respetuosa. Sí, Y a mí me acolchadito, gustó. acolchadito. Yo estoy aquí conmigo así, bueno, esto se puso bueno. Yo quiero felicitar a ambos por el respeto, por los argumentos mostrados, por las refutaciones, por cómo comunicaron sus ideas. A mí me fascinó muchísimo. Y agradezco también al público que yo sé que va a estar reproduciendo este contenido hasta el final. Le pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, tu canal bíblico, que es el canal que yo estoy dirigiendo, y el canal que Porfirio está dirigiendo, que también va Ministerio a Alza. ser colocado. Va a ser FDL en subido, línea. El Ministerio Alza. Aunque tal vez no se va a subir al Ministerio en línea, pero sí puedes suscribirte al canal de FDL en línea. Entonces, amigos, hay una reflexión en este tema. Hay una reflexión inequívoca. Yo sé que Juanji y Porfirio están de acuerdo. Aquí hay un ganador. Y el ganador siempre es la verdad. Amén. La verdad premia por encima. Ahora, tú, detrás ahí, tienes que hacer un análisis después de escuchar lo que tú crees y viste que lo que tú creíste fue refutado. Entonces ahora te debe llevar a ti a estudiar más, a profundizar más, a conocer más, porque este es el objetivo final de este análisis, de este debate, de que tus ideas puedan ser confrontadas y tú crezcas en fe y en seguridad. Entonces, nada, agradezco nuevamente a ambos y agradezco a esos suscriptores que yo sé que se van a suscribir ahí detrás. No olvides escribir también, por si deseas hacerlo, escribe ahí debajo quién tú consideras, qué idea fue mejor argumentada. Escríbelo ahí debajo en los comentarios, comparte esto con más personas y nada, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias una vez más, Dios le bendiga y esperamos verlos en la próxima. Excelente. Shalom, paz.